Pues hola, muy buenas noches. Súper feliz, Tomás, de compartir contigo este momento en el día de hoy. Súper contento. Gracias por aceptar mi invitación, viejo. ¿Cómo te sientes, Tomás? Tomás, te perdí. No, Tomás, no te escucho. Espérate, ¿tú me oyes a mí, Tomás? Sí. ¿Ahora me Ah, escuchas? ¿Ahora me escuchas? ahora Genial. sí. Sí, ahora sí, ahora sí. Eh, Decía que digo que genial, que es la primera vez que hago un live con alguien has Oh, transmitido. Nunca había hecho nada, nunca. En serio. David, wow, qué chulo, o sea que estamos estrenando. Bueno, pues perfecto, pues mira, pues me Sí. siento privilegiado de que estemos aquí juntos los dos. Yo quiero, Tomás, explicar un poco a mi audiencia, antes que nada, muy buenas noches a todos los que están aquí. Querida Buenas noches. audiencia, quiero explicar quién es Tomás y de qué voy a tratar el tema de hoy. Aunque hoy no vamos a hablar de senderismo per se, vamos a hablar de cómo prepararnos para el senderismo. Mira, Tomás es mi profesor de Body Combat, o bueno, lo intentó ser en su momento. Aunque no lo parezca, yo voy al gimnasio. Aunque no lo parezca, yo intento hacer body combat. Y el caso es que un día, Tomás no me conocía de nada y me dijo, mira, ven, entra. Yo dije, bueno, pues vamos a entrar. Pero ¿qué pasa, Tomás? Que yo me acuerdo cuando yo iba al gimnasio hace muchísimo que yo intentaba hacer Sí. eso, kickboxing. Kickboxing se usaba mucho. Sí. Y step y aeróbico. Yo soy de la época de los aeróbicos. Y Ujú. yo vivía perdido. Entonces, bueno, pues entré contigo. ¿Qué pasa? Que me pasé la clase más perdido que realmente haciendo clase. Y me daba mucho apuro porque tú, que eres muy buena persona, pues me intentaba explicar, entonces te paraba la clase. Entonces, claro, yo era el centro de atención, pero no por bueno, sino porque me estás retrasando la clase. Así que No, bueno, no no, pasa no nada. volví más, no volví más. Pero De acuerdo. y la verdad es que tiré la toalla. ¿Qué pasa, Tomás? Que realmente a medida que pasa el tiempo, aquí ya entramos ya un poco de senderismo, a medida que pasa el tiempo, pues he conocido a muchísimos profesionales que hacen trail run, muchos de quienes corrieron en la Mont Blanc ahora, eh, ahora en verano, en septiembre, pues todos ellos, o la gran mayoría, comentaban que aparte de entrenar en la montaña, ellos hacían body combat. ¿Yo qué? O sea, Mm. aquel deporte el cual yo me perdí constantemente, que yo no le encontré ciencia, porque como me había perdido, no llegaba ni siquiera a ser así en ningún momento. Yo decía, Me disparate. acuerdo, y me acuerdo aparte que te pusiste en primera fila delante mío. O sea, eso es muy valiente, ¿eh? Yo tengo un recuerdo tuyo que la gente cuando es nueva le dan miedo porque es una clase complicada y compleja y la primera cosa que sale es, hostia, es que me veo mal, me veo patata, me da vergüenza. Y tú te pusiste en medio y digo, ¡ole tú! Es verdad, es verdad. Claro, porque Yo si me ya que, acuerdo, me acuerdo. claro, porque si ya que estamos, pues vamos a hacer protagonismo. Esa es la idea. Me acuerdo que yo era el único chico en la clase. Entonces, Sí, sí, todas las chicas que iban todo sí, perfecto. sí. Qué vergüenza, man. Pero bueno, menos mal que no hay que ligar porque estoy ya felizmente casado, pero si no, no hubiese ligado, no hubiese comido ni una rosca. Pero bueno, el, el punto es, Tomás, que surgió el tema de por qué el body combat es importante. Y dije, contale, pero con Tomás que tengo que hablar. Así que Tomás, gracias por unirte. Hoy vamos a hablar del beneficio del body combat, un poco de qué trata y realmente cómo beneficia. Me estoy riendo, Tomás, porque yo tengo que dejar esto en vivo, tengo que dejar esto ya escrito aquí. Tengo que hacer una historia de algo que me pasó con Tomás y resulta que el sábado 30, un abrazo a Juanito, un abrazo a Ana por estar aquí presente, pues voy a contar lo que me pasó. El sábado 30, yo invito a Tomás a que vayamos a subir al Pico Carlit en los Pirineos. Es un pico que está a 4 horas de Barcelona. Por ende, salimos de Barcelona a las 3:30 de la mañana. Yo ¿Qué, me acuerdo, sí. ¿Cómo yo idealizo a Tomás? Una máquina de dar hostias. O sea, Ah, yo claro, Tomás, que está me fuerte, acuerdo, sí, sí, está sí, me definido, acuerdo. una gota de grasa, digo, sin mariconería, pero Me que está acuerdo. definido y va colmo, te la pasa dando hostia en la casa de Body Combat, pues dije, no, este tipo es Sí. una máquina de matar. Pues resulta que vamos en el coche, mi esposa adelante, Tomás detrás, y resulta que, claro, a esa hora, a las 3:30, salen la gente de la discoteca. Y había un tío que tenía una tía y el tío le estaba dando golpe a la tía. Sí, Entonces, le estaba claro, pegando feo. mi esposa decía, pero hagan algo. Y yo dentro de mi cabeza pensaba, dije, mierda, me voy a parar, me voy a retrasar en esta salida del Pirineo. Entonces,
Y yo dije, voy a seguir recto, pero como hombre no podía dejar que él le pegara. Pero claro, ¿qué yo hago? Que le digo, Tomás, bájate. Vamos. Lo que yo hago. Pues yo me estoy imaginando, Tomás, dándole hostias y patadas al borracho. Y cuando... una cosa es lo que hago en la clase y otra cosa es como soy como persona con situaciones extremas como esa. Al final no sabes cuál ha sido el contexto, no sabes si esa persona lleva un arma encima, entonces, claro, recurrir a pegar hostias. Tampoco soy Jackie Chan, me sé defender porque he practicado boxeo y kickboxing, pero al final, tú fíjate, al final la mujer le metió un bolsazo, ¿tú te acuerdas? Le metió un mamporro que dejó todo esto sangrando, tío, y si fueron abrazados los dos. O sea, fue una situación y yo me quedé como diciendo, se acaban de matar y se van abrazados dándose besos. O sea, increíble, sí, increíble. Así es. Pero lo que pasa es, Tomás, que tú no me dejaste terminar, porque aquí tengo que seguir explicando lo que pasó. Pues resulta que en esa, yo le digo, Tomás, desmóntate del coche, en lo que yo voy parqueando, Diana, así mismito es. El caso es que yo me voy, en lo que me voy parqueando, yo estoy imaginándome que ya tú estás abajo, dando hostias y acabando esto. Y cuando yo me devuelvo, yo dije, oh, pero Tomás, y tú no te vas a montar del coche. Bueno, y dije, viejo, bueno, nos desmontamos del coche, Tomás y yo. Y el caso es que cuando nos desmontamos del coche, ¿qué yo espero? Yo lo que espero es que Tomás, que es el karateca, que es el que da leche, pues es el que va a salir a defenderme. Eso pensaba yo. Bueno, el caso es que nada, cuando veo que soy yo el que voy adelante y Tomás atrás, dije, mira, aquí el borracho no va a dar de hostias, así que vamos a dejar esta vaina y vámonos al partido y no fuimos. O sea, pero bueno, sí. Tomás, esa era una anécdota que quería contar que me pasó contigo, pero bueno, vamos a esto. Muy buena. ¿Cómo llegas tú al body combat? Primero, no. ¿Qué es realmente el body combat? ¿Es un arte marcial para tú defenderte si te atracan y te roban o es simplemente ejercicio de gimnasio? ¿Qué es el body combat? No, el body combat como tal es una disciplina que se da en los gimnasios, que lo que hace es tocar muchas artes marciales, ¿vale? Cada canción en total son 9 tracks, bueno, 8 de combate, ¿vale? Cada track, que el track se refiere a una canción, ¿vale? Cada canción que dura entre 5 o 6 minutos intenta tocar una modalidad diferente de combate. Entonces, sí. Está el calentamiento tren superior, el calentamiento tren inferior, el combate 1, el power tren 1. Entonces, se toca taekwondo, se toca karate, se toca muay thai, se toca kickboxing, se toca boxeo. Entonces, al final, el body combat como tal no es una actividad que tú cuando la haces dices, ¡buah, ya me sé defender por la calle si me atracan! No, para nada. Por eso como es una actividad a darle hostias al borracho. Igualmente, yo he practicado boxeo por mi cuenta y, bueno, he hecho sparring, doy clases de boxeo en el otro gimnasio donde estaba, pero al final eso no quiere decir que una persona resuelva las situaciones a golpes. Y aparte que no sabes cómo puede ser la otra persona que no la conoces de nada, por lo que te decía antes, si tiene arma blanca debajo del pantalón o escondida. Entonces, hoy en Barcelona todo el mundo lleva un pincho de madrugada. Es algo muy común. Sí, es verdad. Imagínate. Entonces, claro, el body combat en los gimnasios es una actividad que es para hacer cardio, para tonificar, para quemar grasa, para liberarte un poco del estrés, porque quien la haya visto de lejos no sé si habéis ido a un gimnasio alguna vez y la habéis visto a través de la puerta, os habéis asomado un momento o en internet, cada track tiene su foco que se llama. El foco, por ejemplo, de ese track es trabajar tren inferior, dar patadas, pegar lejos. El foco de este es rotar los hombros. Imagínate que estás en un sparring de boxeo y buscar un combate cercano. Entonces, es una actividad que no te sirve para defenderte en tu día a día si te pasa algo. Para eso están los gimnasios de defensa personal, que incluso ellos mismos, por ejemplo, el Krav Maga, que es para defenderse, ellos mismos te van a decir, siempre que tengas una pelea o estés envuelto en una pelea, correcto, eso es, evita los conflictos. No sabes cómo es la otra persona, no sabes si son más de uno, si tienen arma blanca, te atracan con un cuchillo, no te creas que eres Jackie Chan por más que hayas ido a 4 clases de Krav Maga porque te van a matar, te arriesgas a que te pinchen, entonces te van a decir que corras. Son la gente que se defiende uno contra dos, es gente porque tiene muchísima experiencia, ha pasado antes por esas situaciones, no porque ha hecho esto que estás poniendo aquí, que es body combat. Este, por ejemplo, es un calentamiento. Al final es una actividad que para mí es la que más me gustaba dar, es la que más pasión le puse porque es súper divertida, conectas un montón con la gente, hay gente que va no solamente a moverse, sino que buscan
motivación, tienen un día de mierda o están pasando una mala etapa y buscan evadirse un poquito de su día a día. Yo he tenido gente llorando en la clase, en el último tras dándolo todo por soltar la rabia que tienes dentro. Hay gente que lo hace hablando con amigos, gente que lo hace hablando con el psicólogo, gente que lo hace pegándole un saco y gente que lo hace en el body combat. Pasa muy poquito, pero ha pasado. Okay. Yo lo he visto. Y es cuando yo me acerco, interactúo un poco más, me pongo al lado, me bajo con vosotros. Ahí es cuando tienes que tú sacar el punto de profesionalidad empática y más o menos intentar, no sé, que esa persona lo dé todo, pero que aparte se lo pase bien, ¿sabes? Y luego al final de la clase te viene y dice, oye, gracias por quedarte conmigo al lado, me viene muy bien. Y eso al final, yo como profesional, pues es como, wow, claro, yo me lo llevo. Sientes que hiciste tu trabajo. Y tengo una pregunta, Tomás. ¿Y esa coreografía, tú te la inventas? No. Mira, lo que has puesto, el vídeo que has puesto, la empresa que hace todas las coreografías, ¿vale? Que dan en la mayoría de gimnasios de todo el mundo, se llama Les Mills. ¿Vale? Les Mills, esto correcto. Les Mills es una empresa a nivel mundial, ¿vale? Con origen en Nueva Zelanda, que lo que hace es crear las coreografías de body combat, de body pump, de body balance, del Les Mills core, tienen un montón de modalidades, ¿vale? Y ellos están 6 semanas, te hablo de body combat concretamente, que me preguntabas, están 6 semanas preparando, primero eligen las canciones, después cogen los derechos de autor de las canciones, porque las canciones las crean ellos, son de gente que las ha hecho, ¿vale? En su momento. Que se acepte, que las cojan, ellos editan esas canciones, las aceleran, las acortan, las ponen más lentas, las alargan y después crean el combo, tienen un equipo de doctores y médicos y coreógrafos. Y mira, en el vídeo que estás poniendo ahora, el hombre que es calvito a la izquierda y la de en medio son los codirectores a nivel mundial de body combat desde hace como 20 años. No. Eso es correcto. Y ellos dos dirigen junto con otro equipo, pues cómo tiene que ser la coreo, cuántos golpes tiene que haber en el track de boxeo, por ejemplo. Generalmente todas las coreografías de body combat tienen más o menos, tienen toda la misma estructura, eso para empezar. Okay. Son canciones diferentes, son combos diferentes. Puede ser que un lanzamiento de body combat sea más potente que otro. Por ejemplo, este que estás poniendo, si no me equivoco, es el body combat 78, ¿vale? Porque yo es que soy un friki de esto y obviamente me lo sé todo. No, me lo imagino. Entonces, estas dos personas, ¿vale? Tanto el hombre calvo como la mujer. Yo, por ejemplo, la mujer, esto como dato para la gente que está viendo, la mujer la he conocido en persona 2 veces. En Madrid, en el evento, y luego aquí en Barcelona hice una clase con ella. De hecho, el vídeo lo tengo en Instagram, en mi perfil. Si quieres después te lo puedo pasar, pero mira, tengo una foto con ella, que la gente no sé si la va a poder ver, pero mira, lo enseño aquí, mira. Esto fue en el otro gimnasio donde estoy, mírala. ¿Qué? No sé si se puede ver, aquí está. Déjame ver. Toma, ¿está en tu perfil? ¿Está en tu Instagram? Si ya lo tiene en Instagram. Déjame ver. No, que si tú lo tienes en Instagram esa. Sí, lo tengo en Instagram. Tengo un vídeo, tengo historias y el vídeo, el vídeo lo edité yo con el Mac y es una clase al lado de ella. O sea, fue increíble. Para mí, como profesional, es como que tú como entrenador de fútbol del Hospitalet de Llobregat, categoría juvenil, te venga Messi a hacer un entrenamiento contigo. Para que la gente lo entienda, que esta mujer es el referente de body. Correcto. Es el referente, ahí está. Pues esto fue increíble. Ahora, Tomás, me imagino el estrés para ti de hacerlo bien, de no hacer ningún disparate. Pues mira, ¿sabes qué te digo? Le puse tanto empeño y tantas ganas, es lo que puse en el mensaje, y tantas ganas, me corregí tanto, me autoexigí tanto en el body combat que al final es una actividad que, no es por tirarme rosas, pero es una actividad que se me da muy bien y tengo plena confianza en mí y iba a cero nervios, era 100% emoción y 0 nervios. ¡Qué chulo! Me tuve que contener por la lesión que tengo en la columna de no darlo todo, pero al final lo terminé dando todo y te puedes creer que no me duele la espalda al día siguiente. ¡Wow! ¡Qué chulo! Me lo pasé genial, fue una experiencia única. Tomás, yo me imagino que esa mujer debe estar maciza, dura. Esta mujer, ese día fue su cumpleaños. El día que hizo cumplía 40, si no me equivoco, si no voy mal, 44 o 45 años. Y ahí la ves, parece que tenga 20. Ahí solo se ven frames que yo he cogido del vídeo, que el vídeo dura 1 hora, pero la tía dio todas las canciones. Es una bestia. Es una bestia de mujer, es impresionante. Y aparte, la energía,
tiene un inglés muy fluido, muy fácil de entender para la gente que entienda un poquito de inglés. Habla en español de vez en cuando. Tiene una energía, tiene una manera de transmitir, de conectar contigo, de estar siempre sonriendo. O sea, Qué chulo. eso es algo único. Por algo está donde está a nivel mundial. Qué chulo, qué chulo, qué chulo. Tú sabes bueno, antes de entrar al tema de senderismo y la pregunta oficial, Juan, Sí. Juan, a mí me dice Juan. Tomás. Dime mira, mi amiga Ana, te mando un beso, dice, yo tuve que dejar de hacer fitboxing porque rompí el peroné 2 veces en un año y el hueso soldó con holgura y me resiento en los impactos con el saco. Sí, lo estoy viendo aquí el mensaje. Explícame, Tomás, ¿qué es el fitboxing y qué le pudo haber pasado a ella? Porque ella de hecho comenta también y dice, en Body Combat se trabaja también físico y coordinación. Sí, Ana, créeme, porque me perdí toda la clase. Sí, coordinación completamente. O sea, se rompió 2 veces el peroné. Sí, mira, ella dice, su comentario es, me rompí el peroné 2 veces en un año y el hueso soldó con holgura y me resiento los impactos al saco. Y dice, en Body Combat se trabaja también físico y coordinación. ¿Me lo recomendarías como alternativa? Ana, tú me encanta, Ana. Pues Ana, lástima, o sea, me sabe mal esa lesión y que haya soldado mal. Es curioso que haya sido el peroné, porque estoy pensando a nivel anatómico, porque yo, bueno, la gente no lo sabe, pero yo soy quiromasajista y estudio anatomía. Entonces, a nivel anatómico, cómo se ha roto el peroné y no la tibia, que es lo que está por delante, a no ser que pegarse para atrás o un mal gesto, una torcedura. Pero bueno, a lo que pregunta Ana, al final, el fitboxing, ¿qué? Me has preguntado qué era el fitboxing, ¿no? Sí, yo te preguntaba qué es el fitboxing. Es una actividad, cada gimnasio, si no me equivoco, tiene más o menos una misma estructura. Bueno, está estructurado por celdas. Hay sacos colgados del techo, ¿vale? Okay. La gente está una apilada al lado de la otra y cada uno tiene su saco. Y hay una persona que es el técnico que pone música de fondo y hace su coreo. Te hace seguir la música o el maleolo. Qué putada. Te hace seguir la música y tú le pegas al saco, ya sea con puños, con codos, con rodillas. Si no me equivoco, se hace en Muay Thai con la planta del pie, con lo que sería la parte del tarso, esto de aquí, de los pies, ¿vale? Y patadas, con la tibia en este caso. Se pega con la tibia si respetan la técnica 100% o con... para adentro. Ah, amiga, ahora entiendo. Es que de un impacto directo el peroné te está primero la tibia, doble para adentro. Uf, qué putada, joder. Yo estoy leyendo lo que está poniendo Ana y... Sí. Hostia. Y a diferencia del Body Combat, no hay ninguna resistencia delante. El Body Combat tú le pegas al aire. Okay. Entonces también, ojo, el Body Combat, que luego si quieres voy a los beneficios para responder la gran pregunta del senderismo, el Body Combat también tiene sus inconvenientes y tiene sus contraindicaciones. Obviamente una embarazada no puede hacer Body Combat. Bueno, no es recomendable que lo haga. Gente que tiene hipertensión o gente que tiene problemas cardíacos piensa que es una actividad que te sube pulsaciones al máximo. Entonces, tampoco se recomienda que se haga. Si tienes lesiones a nivel de columna, a nivel de hernia, como es una actividad que tiene impacto, pero aunque tenga opciones, hay impacto, y lo digo yo por lo que yo tengo, también al final tienes que saber controlar hasta dónde vas a pegar. Si un técnico no te dice, mira, un hook, que para que no sepa, un hook es un golpe de lado, un Body Combat, crochet llamado a nivel boxeo. Si tú no le dices a la gente que termine aquí y la gente hace así, alguien que tenga poca musculatura a nivel interno del hombro, se le puede salir el hombro, se le puede dislocar. Muay Thai, que hay que trabajar los codos aquí o aquí para abajo, tú tienes que... Primero tienes que saber ver a tu público, preguntar si hay la primera vez, si alguien tiene una lesión. Por ejemplo, tú preguntas siempre eso. Sí, siempre. Viene Ana a mi clase de Body Combat y yo pregunto, ¿alguien tiene alguna lesión? Y Ana me dice, mira, yo me he fracturado el peroné 2 veces. Preguntaría, Ana, mira, ¿qué tal? Si te pones una sola pierna, ¿te duele? Si haces skipping muy suave, ¿te duele el impacto? Si te pones a hacer squat, ¿te molesta? Si haces un gesto de rodilla o una front kick, ¿te molesta? No le vas a pegar a nada, le vas a pegar al aire, pero al final es una actividad que son 8 canciones y tocamos tanto brazos como piernas. Entonces tendría que, si Ana me dice, mira, pues no puedo hacer impacto, no puedo ponerme una sola pierna, si tengo que estar haciendo rodillas todo el rato y estar aquí con una sola pierna y me molesta el traqueteo, siento una presión aquí, el tobillo, le diría, mira, Ana, no es por echarte de la clase, pero en mi caso, si todo eso te molesta y te impide hacer Body Combat,
por tu salud te recomiendo que no la hagas. Claro, porque va a ser peor, claro. Claro, te lo vas a empeorar. No digo que se lo vaya a fracturar, tiene que hacer una animalada. O por como dice ella, tiene que dolerse otra vez el tobillo para adentro. Claro. Pero lo que tiene ella concretamente, pues sí, es bastante. Es una fractura complicada. Al final es. Bueno, pero bueno, fractura o fisuras, por lo que ha puesto, entiendo que ha sido una fractura 2 veces. Sí, 2 veces, sí, porque es aquí. Es que sí. cuando se suelda mal un hueso, es un puta. Mira, ella comenta, Tomás dice, no me duele, solo me resiento tras entrenamiento con impacto de pierna izquierda. Sí, lo estoy leyendo. Bueno, pues si no le duele lo podría probar. Estaría guay, no sé si Ana había por aquí cerca. Estaría guay que si te invito a que pases a Viva Gym Avenida Roma 22, ¿vale? Si te quieres pasar algún día. Bueno, Tomás, ella vive del otro lado de España. Ella es gallega. Está aquí en Barcelona. Hostia, no he dicho nada, Ana. Bueno, en Galicia hay Viva Gyms. Ojo. Sí, pero no a Tomás. Y a Tomás el que queremos. No sé, después si quieres me puede preguntar, bueno, tú puedes poner mi Instagram aquí que la vea la gente, no pasa nada. Me puede preguntar por privado y me puede hacer un audio y se lo puedo comentar, ¿eh? Pues mira. Me haría saber falta un poco más de datos, que le duele hacer qué cosas, si está en una sola pierna, qué intensidad de dolor tiene, si lo puede aguantar, si dices, hostia, es que estoy 5 minutos apoyando una sola pierna o 2 minutos hago 3 jumping jacks o no sé, 20 segundos de skipping y no puedo más, pues te diría, mira, pues haz esto, otro, en el tag de tal puedes hacer cualquier cosa. Ay, correcto, ese es mi Instagram. Claro. Y le puedo aconsejar. Si le interesa una actividad, a mí el body combat me gusta mucho. Y si ella viene de kickboxing, tiene una base técnica ya. Porque al final el body combat toca boxeo, toca muay thai, toca taekwondo, toca karate, toca judo incluso a veces, toca kung fu. O sea, toca casi todo. Es muy complicado. Entonces, cualquier cosa me puede preguntar. Claro, Tomás. Por eso es que yo pensaba que tú ibas a darle hostia al borracho. Pero bueno. No, Tomás, no. Ya yo para que lo sepas, nunca me he pegado en mi vida con nadie. Joder. No, yo imaginaba que te iba a estar dando hostias ahí a 2 manos. No, de nada. Tomás, y una pregunta, ya entramos un poco en tema. Tomás, sí. ¿Cuáles tú entiendes que son los principales o los principios fundamentales del body combat y cómo se diferencia de otras formas de ejercicio? Ya explicaste que se fundamenta en diferentes ejercicios, sí, pero por ejemplo, ¿por qué el body combat me va mejor que hacer steps? Que ya no se hace el step, o el kickboxing. O sea, ¿en qué se diferencia y por qué ha ganado tanto terreno y las otras han quedado en un segundo plano? Porque la clase de step que sigue estando, ¿vale? ¿Sí? Es una clase, sí, el body step sigue estando. No sé, no es tan no reconocido, pero no se ve tanto en los gimnasios como el body combat. Sí. ¿Vale? El body combat lleva desde el año, si no me equivoco, desde el año 99. Si no me equivoco. 99-2000. Si no me equivoco, si no voy mal. Y el body pump un poquito antes. Y el aeróbic, el conocido típico aeróbic de aeróbic step, el famoso... De los 80, el aeróbic de los 80. Lleva mucho tiempo. Entonces, el body combat nació como una actividad más compleja, más difícil, más física. ¿Por qué? Porque al final es una actividad que mezcla pulsaciones muy altas, mezcla impacto, trabajo de tren inferior, trabajo con tu propio peso y toca todas las modalidades. Entonces, al final, primero, es, por lo que yo he experimentado con gente que me ha comentado y lo que yo he visto estos 5 años que lo he dado, es una actividad mucho más completa, es una actividad divertida, la música es muy o sea, si te gusta el techno, son canciones que también las escogen porque la letra de la canción a propósito te da un mensaje. Ahí tienes un ejemplo. Sí. Entonces, al final, ¿qué diferencia tiene con aeróbic? Por ejemplo, bueno, al final que el step es trabajar tú y un step. Es hacer pasos, que si pas de boulé, que si para allá, que si para acá, que si doble rodilla, que si para abajo. Entonces llega un punto que roza la monotonía. A mi parecer y por lo que me ha comentado la gente. El body combat, acabas de poner un track, mira, ¡pum! Eso es súper difícil. Pero para que veáis la complejidad que tiene, al final,
Esto te viene una señora de 70 años, con todo el amor del mundo a la señora de 70 años, y tú le dices, venga, una push kick y toma, un side kick. Y la mujer va a decir, pero tú quieres que me desmonte, que se me caigan los tornillos de la cadera. La mujer, ¿qué va a hacer? La mujer se va a ir al aerobic step. Obviamente el body combat es una actividad que no es que se puede adaptar a todo el público, se puede. Obviamente si la persona pues lleva mucho tiempo, tiene un bagaje físico y de darse caña en el gimnasio o fuera del gimnasio durante meses, años. Yo en mi clase de la mañana, no sé si tú te acuerdas, pero Ana, la señora que se ponía atrás, tiene 74 años, ¿eh? Y hace body pump, body combat y se queda a pilates. O sea, es una bestia de mujer. Y ella lo hace a su modo. No se pierde, ya lleva tiempo ya haciéndolo, no se pierde, pero no la ves saltando como una bestia. Pero la mujer, rodillas, puños, codos, y aguanta, y sigue, y sigue, y sigue. Sí, o sea, y lo hace mejor y aguanta más que gente más joven que ella. Y yo lo he visto. Es verdad, es verdad. Se resiente más las rodillas. A ver, ojo, el body combat también, ¿eh? Vamos a decirlo todo. El step al final, lo que tiene el step, como tú tienes que pisar, ¿vale? Para que a grosso modo, ok, si esto es una rodilla, esto es la pierna y esto es el step, si la persona pisa y lleva el peso para adelante con la rodilla, la carga se la lleva al tendón de la rótula. Claro. Entonces, y la articulación. La idea del step es que tú controles tu peso. Alguien que no tiene ni idea y no se lo explican, ¿qué va a hacer? Van a pisar y se va a ir para adelante. Sí, para adelante. La idea del step es pisar y amortiguar un poco con la musculatura de isquios, que es la parte posterior de la pierna, con los glúteos, con los gemelos, con el cuádriceps. Igual que cuando bajas senderismo en una montaña, ¿qué te duele? ¿La rodilla no te duele? ¿No te matan? ¿Por qué? Claro, porque cuando alguien baja, en la articulación en la que se lleva la carga. Pues aquí más o menos va lo mismo. Se resienten más. Puede ser, depende de tu técnica de step. Igual que el body combat. El body combat al final, lo hagas bien o lo hagas mal, las rodillas, los tobillos, las tibias, toda la parte inferior de la pierna, dices, uff, ¿por qué me duele tanto? El body combat no se para, es pum, 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 pum. Si son tres de piernas, pumba, pumba. Piensa que cuando una pierna está pegando, la otra está abajo rebotando. Claro, y está llevando la fuerza del cuerpo entero en ese momento. Exacto, entonces todo tiene impacto. ¿Se puede controlar? Sí, se puede controlar, pero al final hay que ver el estado físico de la persona. Tú fíjate, para que tengas una... ¿Tú has visto las piernas que tiene el que está en medio? Sí, o sea, claro. Mira eso. O sea, eso es una bestialidad. Por eso te digo ahorita, que debe estar maciza, dura. Claro. Al final, no, pero si te fijas, ellos, aquí no se va a poder apreciar por la calidad del stream y porque al final hay que verlo esto en HD, pero ¿ves la tarima blanca donde están ellos? Sí, sí. ¿Vale? Eso es goma blanda. Si tú te fijas su planta de los pies, es como que se hunde ligeramente hacia abajo. Porque no es rígido como lo que tenemos nosotros. No es rígido como la madera que tengo yo en la tarima o como cualquier gimnasio en España, o casi cualquiera. Esa tarima tiene una goma ligeramente dura, pero amortigua muchísimo. Amortigua y se nota un montón. Ya. Se nota muchísimo. Y el calzado que tienen, que las zapatillas grises son las que tengo yo, son diseñadas, hechas para el body combat. Son de Reebok, son las oficiales de Reebok, que tienen plantillas de amortiguación, una plantilla en la parte del talón y la zona de la fascia plantar que amortigua bastante para que la carga se la lleve toda la musculatura y se reparta por el suelo y no se lo lleve la rodilla, que es lo que decía Ana. Al final también depende mucho de tu calzado, de tu condición física. Si tienes problemas de artrosis, que cuando tienes artrosis no se recomienda que hagas body combat. Ni en hombros, ni en muñecas, ni en codos, ni en rodillas, ni en tobillos, ni en cadera, ni mucho menos. Joder, Tomás, o sea que realmente el tema es complejo. Tiene chicha, o sea, es complejo. Tampoco quiero asustar a la gente, es una actividad muy divertida que tiene sus... Mira, esto fue en Madrid el año pasado. Ahora, Tomás, Tomás, ella te da por la cintura casi, ¿eh? Sí, yo soy muy alto, tío, yo mido 1,89, entonces ella mide 1,70 y algo por ahí. En ese evento de Madrid, yo me quedé hablando con ella, en inglés, y le pregunté, la gente que lleva haciendo body combat mucho tiempo sabrá, no sé si hay alguien de público lo sabe, no sé cuánto público tenemos, si somos 2 o 3, pero bueno, yo lo comento. Antiguamente había un equipo directivo que aceptaba las canciones de body combat. Por ejemplo, ellos dos, el calvito que se llama Dan y el que se llama Rachel, cogían 8 canciones, ¿vale? Y le decían, jefes, ¿qué tal?
esta me gusta, esta es demasiado dura, esta no. Antes no tenían esa gente y ellos, pam, 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 pam. O tenían la gente cuando eran tan restrictivos y las canciones eran físicamente mucho más duras, técnicamente bastante más fáciles. Con el tiempo, ese equipo directivo fue cambiando. Entonces, al final, ¿por qué? Porque se dieron cuenta de que físicamente era como muy exigente y no se podía hacer para todo el público. O sea, no es... Ya. Quedaba solamente, bueno, lo que viene Tomás, quedaba solamente a una parte de, o sea, o diríamos un público muy pequeño, Tomás, y esto hacía que se fuera, que tuviera, diríamos, menos enganche, es lo que me imagino que debe decir Tomás, y ellos lo han hecho ahora más comercial y que abierto más al público con más tracción, que al final, bueno, pues todo negocio. Bueno, en lo que viene Tomás, que se nos quedó aquí. Uno de los temas más importantes que te quiero abordar, porque es todo tan interesante que llevamos ya media hora y no hemos entrado todavía en el tema de ese ritmo, pero les prometo que este live no va a durar más de una hora, se lo prometo. Bueno, por el caso de que una de las cosas que más bueno, salió Tomás, pero ahora entra, no se preocupe, chicos, que estamos en vivo, Tomás, por favor, entra. Pero bueno, uno de los temas más importantes por el cual yo he querido hacer esta entrevista en vivo es porque días pasados, como comenté, un deportista de renombre, pues comentó que para su ruta de senderismo él le hacía mucho body combat. ¿Qué sucede? Que cuando hacemos todo senderismo, que es de lo que trata mi canal y mi pasión y lo que a mí me gusta, pues realmente tú necesitas pues tener un buen nivel cardiovascular bastante alto para poder aguantar la subida, los caminos de largo recorrido. Y de hecho me pasó, lo voy a contar lo que me pasó con Tomás. Como dije al principio de la entrevista, cuando dice Ana, déjame ver, dice Ana, esto es el directo puro y duro. Déjame ver, Ana, de verdad, déjame llamar a Tomás y decirle, Tomás, viejo, me dejaste solo aquí. Voy a ver, Tomás. Pero bueno, quiero hacerle lo que me pasó con el tema de Tomás y el Viva Gym. Tomás, ¿dónde tengo Tomás? Ok. Déjame ver. Chicos, un segundo, estamos en vivo, Ok. Ah, no, pero puede estar del mismo móvil, no te preocupes. Ok, yo sigo aquí en vivo entreteniendo a la audiencia, no te apures. Ok. No. Sí, en el mismo enlace que te... Mi hermano, yo no te veo todavía. No te apures, Tomás. Si yo, es que se le fue el internet a Tomás, pero parece que por ahí viene. Mira. Se le fue la luz en la casa, Tomás. Tomás, dice Ana, que eso fue que se encontró con el nombre de la discoteca. Ay, qué bueno. Nada, tú tranquilo. Reserva que yo sigo entreteniendo a la audiencia aquí, no te apures. Ok. Sí, ok, está bien. Ok. Ya está reiniciando, chicos, que se le fue la luz en la casa. Estamos en España, ¿eh? No nada más en nuestros países tercermundistas que se va la luz. Aquí también se le fue la luz en el edificio. Bueno, pues lo que quiero decir es que cuando fuimos al Pico Carlit fue una distancia de, bueno, bastante dura, pero el desnivel fue bestial. De hecho, teníamos que ir en un momento... Ah, mira, aquí viene Tomás. Tomás, estaba aquí entreteniendo a la audiencia. Explica a la audiencia qué fue lo que le pasó a Tomás. A mí no.
Bueno, se me ha ido la luz porque mi compañero de piso ha puesto la estufa, el horno, la lavadora y estaba súper emocionado contándolo todo y de repente todo oscuro. Digo, no puede ser, tío. Joder. No sé ni por dónde estaba, pero bueno, nada. No sé ni dónde he quedado. Bueno. Qué bueno. No, pero no te preocupes, Tomás. Estábamos hablando del tema de que lo hace diferente, pero no te preocupes que quedó claro ya. Bueno, eso. Y el tema de la foto, pero no te preocupes, Tomás. Te sigo con la siguiente. Con el siguiente tema. Yo estaba explicando antes que tú entraras de que uno de los beneficios que habló este deportista de élite, y es que él decía que el body combat le daba resistencia en sus caminatas y fortaleza cardiopulmonar, fortaleza en las piernas. Pero ¿qué pasa, Tomás? A mí, yo no he visto ninguno de esos resultados. A mí no me ha servido para nada. Tomás, no, pero ahora te pregunto, ¿cuántas veces estás hecho tu body combat? ¿Y durante cuánto tiempo? Bueno, 2, pero lo que pasa es, Tomás, que vivo perdido. O sea, me paso mala clase perdido que realmente siguiendo la coreografía. Entonces ya me da un poco de vergüenza. Es como que yo te diga, ostras, quiero cruzar el estrecho de Gibraltar, pero solamente voy una vez a natación a practicarlo cada 2 semanas. Pero él lo ha conseguido y él va 6 días a la semana. Al final la constancia en una sola disciplina hace que tu cuerpo se adapte a ese ritmo, cada vez te exijan más, consigas más. En el body combat lo mismo, esta persona que dices tú, pues debe haber ido mucho tiempo al body combat, se debe haber acostumbrado, su cuerpo se ha acostumbrado a cada vez aguantar y aguantar y aguantar, ha absorbido todo ese impacto, todo ese cardio que se sufre, porque al final llega un punto que te quedas en el último trail, los hombros. Al final piensa que son muchas repeticiones de un solo movimiento. Pegar. Y eso es tu propio peso, ir y volver. Todo el tema de hombros, trapecios, dorsales, rodillas, abdomen. Pues todo eso el cuerpo lo va cogiendo. Ok. Sumado a una dieta mínima, al final el cuerpo se queda con beneficios. Y por ejemplo, Tomás, ¿qué tú recomendarías para actividad, para subir la cardiovascular en el senderismo? Porque también he hablado del spinning. ¿Qué tú prefieres? ¿El spinning o el body combat? También. El spinning es mucho más monótono, pero el spinning al final te da mucha potencia a nivel cardio y te da, pues, mira, eso es body attack. Eso que has puesto eso es peor todavía. Esto a Ana le encantaría, a Superoné le encantaría. No es broma, Ana, ¿eh? Esto al final es impacto 100%. Esta actividad es peor que el body combat. Es mucho peor. A mí me refiero primero que es impacto en casi todos los tracks. Sí. Ya fíjate, eso es el final. Sube pulsaciones mucho más rápido. Te lo dice el nombre, body attack, es ataque al cuerpo. Okay. O sea, son 8 tracks que te matan. Y sí, a nivel cardio mejoras un montón. Mejoras la capacidad pulmonar, mejoras a nivel cardiovascular, controlas más las pulsaciones, quemas más calorías, tu cuerpo se tonifica. El spinning también te serviría. Ok. El spinning se lo recomiendo a alguien que quiera, por ejemplo, irse de aquí hasta hacer 100 kilómetros con la bici. Al final la gente de spinning luego te dice, hostia, este fin de semana me voy a hacer 80 kilómetros. Ok. Claro, todo está en cómo tú te prepares. Y también una pregunta, Tomás, una pregunta. Por ejemplo, con el tema del equipamiento, ahorita hablaste de que tienen un piso especial, unos tenis especiales. Sí. Realmente para hacer body combat, tú necesitas un equipamiento especial, o sea, de verdad. O sea, no tú como profesor, sino tenemos a Ana, que va a hacer body combat contigo. O sea, tienes que, para realmente, o sea, sacar el beneficio que te puede ofrecer el body combat en el cuerpo, realmente necesita unos tenis especial, un piso especial, unas muñequeras especiales. No. ¿Cuál es la realidad? Al final, no. Con que tú tengas un calzado deportivo, ya te sirve. Mientras no me vayas con unas Vans, porque la planta de tus pies se va a morir, que yo lo he visto. Decirle, ¿te han llegado con Vans? Sí. Le digo, ¿sabes qué tipo de clase es? Sí, body combat. Y aparte esas Vans que no tienen cordón, que son de meter el pie y ya está. Y le miro y le digo, pero el tío me iba con pantalón corto de deporte, tirante y las Vans. Y digo, pero ¿estás acostumbrado a hacer la clase de body combat con esto? Sí, no te preocupes, dale. Y sí, y sin calcetines. También. Eso yo le vi los pies y dije, ¿y no te roza la piel con la fricción con el zapato, sobre todo la planta del pie? Claro. Y no estoy acostumbrado.
ya no me meto más, no lo voy a obligar No, a no, pegar claro. los tenis. Pero no recomiendo para nada eso, recomiendo por la salud de tus piernas, de tus pies, sobre todo, unos zapatos, no te digo Nike o Adidas, de deporte, que Ok, tengan ligera amortiguación y que no sea una base muy alta, porque si no corres riesgo de en un salto o en rodillas, ok, ok, ¿sabes? ok. Y ropa de deporte, pero Y nada más, ¿eh? Tomás, y Agua. Tomás, dame una pregunta. Bueno, respondiéndole a Ana, sí, realmente yo no sé, Ana, no creo que tú hayas visto la película Torrente, pero yo me sentía Torrente en la clase de Tomás. O sea, literalmente. O sea, cuando iban para un lado, yo iba para el otro. Entonces, claro, como yo estaba adelante, porque yo, pues ya que estamos, pues vamos a ser protagonistas. Realmente, pues todo el mundo me veía. No, me sentía Torrente, o sea que sí, muy perdido. Tomás, una de las preguntas más importantes de esta entrevista te la voy a hacer ahora. Eh, ya tú has explicado la teoría de cómo beneficia de cara al senderismo, al sistema cardiovascular, bla, lo que tú quieras. Pero ¿qué Sí. pasa, Tomás? Hay una corriente que dice que para tú hacer ejercicio y fortalecer las piernas y tener fuerza para subir una montaña, tú debes hacer mucho peso para sacar musculaturas en la pierna. Pero el Body Combat es más constancia. Por ejemplo, una canción de 3 minutos haciendo sentadilla. ¿Tú entiendes? En cambio, si tú te vas a una máquina a hacer pesa o a hacer squat con una pesa, te hace 10, pero bien fuerte. Realmente, ¿qué funciona más para tú sacar resistencia cardiopulmonar en las piernas? ¿El Body Combat o la pesa solitaria en la máquina? O sea, yo creo que la pregunta va a ser más fácil, Tomás, tú como entrenador. ¿Qué funciona más? ¿Muchas pesas, poca repetición? ¿O el Body Combat, que es poco peso, pero muchas repeticiones? Es que, no sé, entiendo la pregunta, ¿eh? Pero el problema es que es muy ambiguo. Al final, eso está orientado al senderismo, obviamente, ¿no? Que Sí, es el sí, objetivo. Vale. sí. El objetivo es senderismo como tal, y tu objetivo es, wow, yo quiero unas buenas piernas que me aguanten, no tener unas piernas así, sino que lo que tengo me aguante subir y bajar 7 horas. Ya. No te voy a decir que hagas body combat. Ok. Te voy a decir que lo fortalezcas con tonificación, con pesas. Porque la idea es que tu músculo, lo que tú tienes, no que lo agigantes, que cuesta un montón, sino que lo que tienes lo tonifiques, lo fortalezcas, lo acostumbres a muchas repeticiones con poco peso o un peso medio. Te hablo de 15, 20 repeticiones, 4 o Sí, 5 sí, series. ¿Me explico? sí. Para fatigarlo, para llevarlo a la fatiga, que 20 kilitos por lado, que para alguien será poco y para la gente que será mucho, o 5 kilos por lado, digas, Dios, me pesan como si fueran 100, no puedo hacer una repetición más. Y cuando estés arriba a 3.000 metros, tus gemelos aguanten esa subida. Pegar patadas al aire no te va a fortalecer tu musculatura, te la va a tonificar, te va a ayudar, pero sobre todo es mucho cardio. ¿Vas a aguantar un poquito más la resistencia? Sí, pero si es enfocado a senderismo, que al final lo que más sufre es el tren inferior, porque los brazos no sufren casi nada, porque vas con los palitos o vas sin nada, Sí. yo no te digo, body combat, te lo recomiendo 100%. Te estaré mintiendo. Ok. Ahora me dices, es senderismo, pero es totalmente plano. No hay altibajo, no es caminata plana. Bueno, si quieres que tu corazón aguante, quieres que no quedarte sin aire, puedes practicar el body combat, pero el body combat como tal, es verdad que el objetivo que tienes son, entre otros, es mejorar a nivel cardio, tonificar un poco la musculatura, quemar calorías, pero si estamos enfocados en el tema de hoy, que es senderismo, Sí, es no sería la senderismo. actividad principal que te diría, haz esto. No, Ok. yo, Ok. yo. Por lo que he vivido, por lo que implica hacer body combat, los beneficios que tiene, no. A mí, si me quiero ir a la montaña, haría otra cosa. Haría body pump, por ejemplo, haría spinning. Hablando de dirigidas, que son una actividad. Sí, dirigida, claro. Y si no, te diría, oye, y si no son dirigidas, vete a hacer series de tonificación, muchas series, muchas repeticiones, con tiempo pausado, 1 minuto o menos de 1 minuto para llegar más a la fatiga y quema el músculo. Quémalo, Ok. quémalo. Ok. Tomás, una pregunta, que estamos llegando a la parte final de la entrevista. Prometí que no vamos a durar más de 1 hora, o sea, que nos quedan 15 minutos. Tomás, Rápido. Tomás, una cosa, ¿cómo es la alimentación recomendada que tú entiendes que sería la ideal para una persona que hace body combat y que también hace senderismo?
y la pregunta exactamente viene por la siguiente manera. Sí. Muchas personas dicen que recomiendan mucho carbohidrato para aguantar energía, para hacer todo el body combat de la semana, mantener energía para cuando llegue la caminata a la montaña. Otras personas dicen, no, yo me voy con proteínas solamente y cuando acabo el body combat me tomo una batida de esta de recovery shake, de eso. O sea, pero claro, no hay nadie, todo el mundo te dice algo diferente. Porque Tomás, es un ¿tú qué tabú haces? muy grande, sí. ¿Tú qué haces, Tomás? ¿Qué hago? ¿Cómo es tu alimentación? Yo, para empezar, yo no hago senderismo, ¿eh? Ojo, que eso hay que quede claro. Porque yo Hey, con lo que tengo Tomás, ya. Tomás, tú vas a empezar senderismo conmigo porque fuimos al Sí, sí, Peak sí. Rally. Este domingo Eh, nos vamos a ver Avión Fantasma Me del encantó, Mustang. me encantó, me encantó. Yo no soy nutricionista, entonces no voy a hablar desde la experiencia, desde mi experiencia propia como Sí, profesional del deporte y todo esto, bueno, lo que como yo al final intento hacer una dieta variada. No me centro solamente en inflarme a carbohidratos ok, o comer lo que quiera y luego me tomo un batido. Eso es un error súper garrafal, pensar que el batido de proteínas suplementa, o sea, quita a una cena. ok. Pues mira, qué bueno Por que lo tú que lo yo, dices porque yo lo hacía mucho eso. Sustituí una comida por la batida de ojo, proteína. hay gente que lo hace porque quiere quitarse comidas diarias y quiere bajar de peso, pero bueno, vuelvo a repetir, no soy nutricionista, entonces no es que no sé de lo que hablo, pero no soy científico en este sentido, no es mi campo esto. Ok, Pero la pregunta que he tenido yo y por lo que me ha comentado la gente al final, y he preguntado a la gente que sabe de esto, al final alguien que quiera mantener su semana, ¿vale? Haciendo body combat, ponle 3 veces por semana y el fin de semana y está senderismo y su cena es un batido de proteínas, tu cuerpo se va a quedar insuficiente. ok, Hay ok. que darle calorías, hay que Hace darle sentido, claro. energía, Hace sentido. calorías buenas, no te infles al Burger King o un kebab, calorías buenas, Claro. pescados, pollo, carnes, verduras, carbohidratos, pasta, arroces, fuera pan, fuera azúcares, fuera chocolates, fuera me desayuno 4 magdalenas. Luego está, si por ejemplo yo, y esto soy sincero con el público y contigo, Sí, sí, sí. yo antes comía un montón, comía galletas Príncipe, merendaba guarradas, ¿pero por qué? Porque yo por la edad que tengo, que soy joven y por lo que quemo, no engordo. Por Claro, mi metabolismo. Pero claro. cuando tenga 40 años no voy a estar igual que hoy. Entonces ya con el tiempo llevo pues medio año Hey, aproximadamente. Tomás, ¿tú tienes algún problema con lo que tenemos 46 años? Es la edad maravillosa, perfecta, reluciente, sois súper jóvenes todos. Nada, broma. Pero al final hay que ser sinceros con uno mismo. El cuerpo envejece con el tiempo, obviamente, y el metabolismo se va ralentizando, es más difícil bajar de peso, es más difícil coger musculatura, pero el cuerpo te puede sorprender. Hay gente que con 40 años está mejor que con 20. Y en el Sí, es gimnasio verdad. eso lo he escuchado así de veces. Lo he escuchado. Porque han cambiado sus hábitos, se han acostumbrado a una alimentación más variada, a hacer deporte, a no tener una vida sedentaria, en el trabajo no estar todo el día así sentados, ¿sabes? Entonces, yo pues empecé a quitar todo lo que son azúcares malos, azúcares, todo lo que es graso, sustituir, como muchos frutos secos, avena por la mañana, pues, Ah, beber sí, mucha ¿verdad? agua, mm, mucha fruta también. Eh, y cuando como mucha cantidad. Porque yo por mi tipo de cuerpo que tengo, por mi metabolismo, por lo que hago, quemo mucha energía durante todo el día. Entonces mi cuerpo es como una batería, tienes que recargarla, si no al día siguiente Claro. estás al 50% y se te nota. Entonces yo hago varias comidas. En vez de 3, pues tengo 4 o 5, o incluso llego a tener 6, repartidas en todo el día. Wow. 200 gramos de esto, 100 gramos de esto y de postre esto o esto. Bastante establecido por un compañero que ya no está, que dejó el gimnasio, que, bueno, que me ha ayudado con esa dieta. Ok, ok. Y Yo, no, cada uno hace lo que quiere. sí, sí, no, totalmente. Y de una pregunta, Tomás. Por ejemplo, como te digo, me prometí que no durara más de una hora. Sí, sí, Tomás, sí, tranqui, tranqui. ahorita tú comentaste que tú eras también terapeuta, ¿correcto? Que, o sea, que daba ¿qué? Sí, Masaje era masajista, correcto. Ok, perfecto. O sea que todo el que quiera poder usar tu servicio puede contactarte. Déjame poner aquí Sí, tu claro. Instagram para que puedan contactar a Tomasito. Tomasito. Bueno, a Tomás, que se llama Tomasito. Sí. Y dime una cosa, ¿tú tienes alguna anécdota, Tomás, de algo que te haya pasado dando una clase, eh,
algo, ya sea jocoso o no jocoso, que alguien que se te haya caído. Sí, eso sí. Sí. Caído, desmayado, peleas entre dos mujeres por el sitio. No, no, Tomás. ¿Y cómo en una clase de body combat acaban peleando dos mujeres? Por el sitio. No. No peleando de golpes, pero de estar cara a cara y decirse de todo menos guapo, sí, sí. En body pump también. En spinning se me cayó uno de frente de morso al suelo porque se adelantó demasiado y se fue de bocas. Gente que se me ha desmayado. ¿Qué más he llegado a ver? Bueno, y con el tema del COVID con la mascarilla. ¿Cómo era ir al gimnasio con mascarilla? Debe ser muy duro, ¿eh? Joder, Jordi, que si era duro. Tú imagínate hacer un body combat con un bozal aquí. Que tu sudor y tu aliento con agua esté en tu boca, que tú respires y estés sintiendo el agua. Era impresionante. No, era una locura. Yo te juro que no ha habido peor época, por lo menos en lo que era mi trabajo, sí, que trabajar con la mascarilla. Te lo juro, ¿eh? Me lo puedo imaginar. Me lo puedo imaginar. Fue una época que espero que nunca vuelva, te lo juro. Un curso de dos. Horrible, horrible. Y ven acá, Tomás, o sea que tú, aparte de ser profesor, tú tienes que saber también de algo de medicina o primeros auxilios. ¿Te ha tocado hacer? Sí, tengo la formación de PRL, tengo la formación de primeros auxilios. Si alguien se me muere, bueno, o está medio fiambre, para que la gente me entienda, sé reanimarlo, si está en mi mano y al final pues, lo consigo, pues sí, sé usar el DEA también. Si alguien se atraganta, tiene un ataque de alergia, qué hacer, todos los protocolos al final piensa que lo tenemos que saber, porque al final un día puede pasar. Sí, lo sé. Ok. Tomás, y si alguien quiere poder contratarte como personal training, ¿tú das ese servicio también? Ojo, esto yo ahora lo voy a hacer en Metropolitan, que es la nueva cadena donde voy a ir. Entrenar con mascarilla lo peor, sí, totalmente, Ana, totalmente. Es una pesadilla era. Voy a hacer ese servicio en Metropolitan a partir de diciembre, que es cuando empiezo a trabajar 100% para esa cadena. Ok. Pero por mi cuenta yo puedo entrenar a la gente, por supuesto. Ok, perfecto. Lo que no puedo usar es una instalación deportiva. Ok, no, me imagino. Pero es que en la casa de alguien que tenga mucho dinero, tenga un jardín o una terraza muy grande, obviamente, claro que puedo. Ok, perfecto. Tomás, nada, mira, hemos llegado al final de la entrevista. Te doy las gracias, Tomás, por la oportunidad, por aportar este granito de arena. Gracias por haber venido al Pico Carlí contigo. Estoy feliz de esta amistad que tenemos. Totalmente. Nos vemos este sábado que vamos al Montseny, a un avión fantasma. También vendrán más rutas en el canal. Y yo espero que tú puedas venir a todas las rutas que yo haga de senderismo aquí en Barcelona. O sea que yo 100%. A todas te voy a invitar. Tomás, pues muchísimas gracias. Te mando un abrazo grande. Déjame